Nos vamos a conectar ya con Joaquín Robles, analista de XTV. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Perdona, Joaquín, creo que estamos teniendo problemas y no te estamos escuchando. Voy a ver si podemos solucionarlo con los técnicos de control. ¿Ahora? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría preguntarte por una noticia que acabo de comentar. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía ha situado la estimación de crecimiento de la demanda de petróleo en 2022, hasta los 2,1 millones de barriles por día. Estamos viendo cómo está subiendo ahora mismo esos futuros de crudo más de un punto porcentual. No sé qué nos puedes decir sobre el petróleo, qué esperamos que vaya a pasar en los próximos días. Bueno, desde luego que es complicado, ¿no? Es verdad que la Agencia Internacional de la Energía tenía unas previsiones de crecimiento en el consumo de petróleo para este año en torno a los 3 millones, ahora la ha rebajado hasta los 2,1, pero quizá un poco más elevada de lo que esperaban los inversores, que estaban muy pendientes, ¿no?, de cómo podía impactar en el consumo del petróleo la desaceleración económica que estamos viviendo y sobre todo la entrada en recesión de varias potencias mundiales. Además, hay que tener en cuenta que este año los fuertes confinamientos de China han reducido drásticamente su producción industrial. El gigante asiático es el mayor consumidor de petróleo del mundo, por lo que obviamente ha afectado, ¿no?, de manera notable en el mercado de la demanda. Esta semana, para centrarnos más en el corto plazo, empezábamos con esa nota positiva, ¿no?, esas caídas en el mercado del petróleo ante la posibilidad de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Eso podría hacer que Irán empezara a vender internacionalmente petróleo y pudiera incrementar a la oferta mundial en torno a 1 millón y medio de barriles diarios. Eso es muchísimo, ¿no? Si lo ponemos en contexto con los recientes aumentos de producción de la OPEP y sus socios, es prácticamente el doble o el triple, ¿no?, que esos aumentos programados para este año. Así que, bueno, yo creo que el petróleo se va a mover en ese entorno entre los $85, $100 por barril en lo que queda de año. Es verdad que si Rusia vuelve a restringir, ¿no?, la producción, las importaciones, lo podemos ver subiendo hacia cotas de $110, $120 por barril, pero debería tender a estabilizarse y sobre todo si la desaceleración económica que estamos viviendo ya desde hace meses pues continúa. Bueno, y también muy vinculado a ese precio del petróleo, los datos de inflación que conocíamos ayer, enfoco sobre todo ese dato de inflación de Estados Unidos que veíamos que la bajaba y bajaba más de lo que se había previsto. La previsión estaba en el 8,7% y se quedó en un 8,5%. Buenas noticias para Estados Unidos. No sé qué nos puedes comentar sobre ese dato de inflación, qué reacciones viste en el mercado, cómo puede seguir Wall Street avanzando estos días y bueno, también qué esperas que haga la Fed, si cambiará el rumbo de cara a la reunión de política monetaria de septiembre, si se mantendrá con su mismo guión. Bueno, pues obviamente valoramos el dato positivamente. Hay que tener en cuenta que en las 5 últimas publicaciones el dato había superado las previsiones, había marcado nuevos máximos anuales. Esta es la primera vez, por tanto, en los últimos meses que no lo hace, que vuelve a bajar, que parece que puede establecer un techo en el 9,1, liderado por la caída de los precios energéticos. Y no pensemos que vaya a cambiar, ¿no?, la hoja de ruta marcada por la Fed, en primer lugar porque la inflación sigue siendo muy alta, un 8,5 es 4 veces más de lo que tiene previsto, ¿no?, del objetivo de la Reserva Federal, que es un entorno entre el 2 y 3%, y porque ya lo han dicho en numerosas ocasiones tanto su presidente Jerome Powell como los distintos miembros de la Fed, que aunque la inflación caiga, van a necesitar de muchos meses de caída para frenar, ¿no?, las subidas de tipos. Quizá lo que más ha sorprendido es la reacción que ha tenido en los mercados, ¿no? Ya se está hablando de que los tipos podrían acabar en torno al 4% en lo que resta de año y no se ha notado tanto, ¿no?, en el bono norteamericano, que sigue por debajo del 3%. Luego las bolsas es verdad que tuvieron una primera reacción positiva, subidas entre el 1 y 1,5%, dependiendo del índice. Hay que tener en cuenta también que durante las últimas 3 semanas acumula una subida
subida superior al 10%, pero quizá los inversores siguen dudando, ¿no?, lo que va a pasar. Está lo que ven el lado positivo, de que a lo mejor esto sirve para que la Fed afloje el ciclo de subidas, o los que piensan que va a seguir, ¿no?, subiendo tipos, porque esto, bueno, pues lo que viene haciendo justifica, ¿no?, estas subidas de tipos, cómo está afectando la caída de inflación. Así que yo creo que los inversores están todavía discutiendo, ¿no?, cuáles van a ser los próximos pasos de la Fed y si de verdad estamos viendo un cambio de tendencia en la inflación y los siguientes datos pues van a seguir mostrando una mejoría. Pues seguiremos pendientes a ver si es verdad que junio fue el pico de inflación allí en Estados Unidos. Y por último, me gustaría preguntarte, también poniendo foco en el mercado de divisas. Bueno, ayer el dólar tenía la sesión más bajista desde junio. Entonces, la reacción que tuvo ante ese dato de inflación supongo que le hizo caer. ¿Qué espera sobre la moneda, la divisa estadounidense ahora mismo? Bueno, quizá estamos ante el mejor escenario para el euro, porque es verdad que si hubiera habido un dato superior al 9,1, eso sí que hubiera hecho a los inversores descontar unos movimientos mucho más duros por parte de la Reserva Federal, que pudiera haber llevado al euro-dólar de nuevo, ¿no?, a la paridad. No ha sido así. Hay inversores que incluso ya están empezando a descontar la posibilidad de que la Reserva Federal durante el segundo tramo de 2023 empiece a bajar los tipos de interés. Así que yo creo que ahora la pelota está más en el tejado del Banco Central Europeo. Yo creo que el mercado ya descuenta una subida de 75 puntos básicos de cara a la reunión de septiembre en Estados Unidos, luego quizá una de 50 puntos básicos, una de 25 para finalizar el año en ese entorno de 4,25, y a partir de ahí se espera, ¿no?, obviamente una estabilización de la inflación. Si es así, pues el que va a tener, ¿no?, pues la toma de decisiones va a ser el Banco Central Europeo, que va a seguir con una inflación elevada y con unos tipos muy, muy por debajo de lo que lo tiene la Reserva Federal. Nosotros pensamos que vamos a movernos en un rango, ¿no?, entre 1,02 y 1,065 de cara a final de año, y quizá a medida que vayamos viendo el fin en el ciclo de subidas de la Reserva Federal, pues vayamos viendo cómo a medida que el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos, el euro-dólar se acerca a ese 1,065 de objetivo que tenemos de cara a final de año. Muchas gracias por todas esas claves que nos acabas de dar. Seguiremos mirando, como bien has dicho, a ver si se ha cumplido ese techo de la inflación, qué pasa con la paridad euro-dólar. Y bueno, como siempre, muchas gracias y feliz verano. Igualmente, muchas gracias.